sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Las declaraciones de la señora Montero han sido más que polémicas. Se ha insistido desde la prensa oficial, en calidad de suposición, que todo esto ha sido parte de un bulo de la ultraderecha, la cual querría impedir a los niños cómo saber cuándo se está abusando de ellos y qué es el consentimiento, dado que la mayoría de las situaciones vendrían de las manos de un familiar. Estas palabras, que en realidad no tienen mucho recorrido porque habla de cosas obvias como la educación sexual y el consentimiento, se han convertido en una de las principales polémicas de la semana. Sobre todo porque la extrema derecha ha tergiversado este discurso hasta el punto de convertirlo en palabras a favor de la pedofilia y la pederastia. Además, partidos de derechas como Ciudadanos han comprado este marco. Pasan las horas e Irene Montero sigue sin rectificar estas intolerables palabras. Alguien así no puede ser ministra del Gobierno de España. Un motivo más para ser cesada. La educación sexual es muy necesaria. Hoy en día no hay nadie que no esté de acuerdo en que hay que conocerse, conocer qué son las relaciones humanas que implican el respeto, la tolerancia e incluso el amor propio, los límites, la inteligencia emocional. Pero el debate en la actualidad no se centra en si hay que tener o no tener educación sexual, sino en cómo se está impartiendo esa educación sexual, dado que lo delicado del asunto se brindaría a niños en edades muy tempranas. Cuando la información está empapada de ideología, deja de ser objetiva, y como tal crea un peligroso sesgo que altera la realidad y la percepción del mundo y de uno mismo. Ya ni digamos cuando dicha ideología, aquí es indistinto en mundo viperino, izquierda, derecha que centro, reescribe conceptos tan cruciales en la sociedad como, por ejemplo, derechos humanos, libertad o incluso opresión. Seguro que muchos de ustedes conocerán al señor Martí, Salvador Martí, fundador del proyecto Alexia Enséñanos, por la prevención contra los abusos sexuales de los niños. Desde Mundo Viperino no solamente hemos cubierto algunos de sus pasos mediáticamente, sino que, muy amablemente, el señor Martí nos ha concedido entrevistas, declaraciones en exclusiva. Hace un tiempo visitó el plató de Cuarto Milenio para continuar trabajando en su lucha por la protección de la infancia. A raíz del asesinato de un menor en Logroño por parte de un pederasta, por cierto, ya condenado con anterioridad, habló también de una interesante investigación en la que, haciéndose pasar por un supuesto pederasta que intenta secuestrar a una niña, demuestra lo vulnerables que son nuestros pequeños. Que este es uno de los documentos en mis años de periodismo más duros, más escalofriantes que he emitido. Por lo que significa, 1 minuto te costó una niña de 3 años. Vamos, Lunita, cariño. Vamos a ver aquí. Hola. Mira, Luna, qué niña más bonita. ¿Ay? ¿Te gustan los perritos? ¿Sí te gustan los perritos? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta se llama Luna. Luna, mira qué niña más guapa. ¡Ay! Pues ha sido mamita hace poco. Ha tenido cachorritos. ¿Sabes? ¿Cómo te llamas tú? Daniela. Daniela. Ay, ¿quién te ha hecho esas trencitas tan bonitas? Mamá te ha hecho las trencitas. ¡Qué bonitas! Pues tiene cachorritos. ¿Sabes, Daniela? Tiene 4 cachorritos. Cuatro cachorritos así pequeñitos. Son súper bonitos. Así, me caben en la mano. Muy pequeñitos. Luna, ahora tenemos que ir a darles de comer a los perritos. Daniela, sí, ahora te los tiene que dar de comer. ¿Quieres verlos? Los tengo ahí al lado. Los tengo ahí cerca. ¿Quieres verlos? Ven, sí. Ven conmigo. Después me voy con papá.
vamos a presentar a un policía local de Logroño que ha diseñado un método innovador para proteger a los menores. Salvador Martí está aquí con nosotros, policía local de Logroño. Bienvenido, Salvador. ¿Cómo se te ocurrió esta iniciativa? Y ayudar y concienciar a los más pequeños para que no se vayan con cualquier adulto y así evitar secuestros o incluso posibles asesinatos. Con ese objetivo se ha creado el proyecto Alexia Enséñanos. Si a lo mejor Mariluz hubiera asistido a un curso de esto, quizá no se hubiera acercado al agresor de mi hija, ¿no? Y le hubiera salvado la vida, ¿no? Creo que Alexia puede salvar vidas. Creí necesario, imprescindible, mentalizar a los padres de lo vulnerables que son los niños. Sin recurrir evidentemente al miedo, había que hacer un tipo de experimento en el que demostrásemos la fragilidad, la inocencia de los niños. Y es por lo que desarrollo este experimento social con cámara oculta llamado Depredadores. Por su parte, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, acometió contra los implicados, ya que consideraba que hay que trasladar a las riojanas y riojanos, a las madres y a los padres, que las acusaciones realizadas por un colectivo ultraconservador contra el consejero, el equipo docente de un centro y contra profesionales de la educación, constituyen una auténtica falsedad y una difamación intolerable. Cualquier programa educativo que se imparte en los centros riojanos tiene garantías legales y se implanta con criterios técnico-pedagógicos. Estas afirmaciones contradicen las duras palabras de Polonia Castellanos, quien compartió públicamente que desde la consejería sabían que estaban incumpliendo la ley, porque el SERISE eliminó de su página web la lista de colegios en los que han impartido charlas sexuales. Concha Andreu ha considerado que no hay que darles más importancia a esas entidades ultraconservadoras porque solo quieren hacer ruido. Sin embargo, el escándalo social que generó un post de Facebook de Hazte Oír sobre cómo estas charlas de educación sexual enseñaban a los niños a masturbarse provocó que esa publicación se hiciese viral en cuestión de minutos, la cual dice así. Bueno, y hablando de placeres, cuerpos y demás. Por un lado, nos han llegado situaciones en las que ha habido niños y niñas peques de 4, 5, 6 años que se tocan, que se masturban, que incluso pueden llegar a tener respuesta orgásmica, y niñas, por ejemplo, que antes de dormir se rozan o lo que sea, se ponen rojas, luego se quedan secas, se duermen y ya está, que eso es pues que ha habido descarga. Y había una niña que se colocaba con el talón debajo de la vulva y se balanceaba. Decía la niña, no, espérate a que me ría. Y el espérate a que me ría era que ya había descargado. O sea, la moza sabía perfectamente ya. Y luego se le estaba enseñando a otra compañera. No, te tienes que poner así, así. Con los que son peques, en el momento en el que se quitan el pañal, ahí aparece una parte del cuerpo que nadie había tocado antes o ellos mismos no habían tenido acceso, ¿no? A los 4, 5, 6 años no interiorizan las normas sociales. Entonces, sí que es cierto que tenéis que decir, cariño, aquí no, y le ofrecemos una alternativa por si quieren hacerlo en la habitación, en el cuarto de baño, cuando estén solos o solas y tal, lo llevamos a lo prohibido y decimos eso no se hace, es posible que aparezca la culpa. Siempre unas pautas mínimas, pues que sean condiciones de higiene, que se laven antes y después, si tienen las manos sucias y tocamos las manos, pues obviamente que no se toquen. Si no han visto aún este reportaje, les recomendamos humildemente que inviertan algo de tiempo en echarle un vistazo, sobre todo si aún les queda algún tipo de prejuicio, más que nada porque así podrán comprobar ustedes mismos que lo que realmente está defendiendo el señor Martí, así como sus contactos, es que las familias tengan el derecho a saber qué ocurre en las escuelas y a escoger qué clase de educación se les da a sus hijos, educación libre de carga ideológica. Precisamente el señor Martí, como policía local de Logroño que es, por cierto, recordemos la controversia que hubo con las charlas del SERISE, una controversia, humildemente, para mí, más que justificada. Conocía y conoce de buena tinta hasta qué punto han llegado los juegos sexuales que se han ofrecido a niños y bebés en las escuelas, las contradicciones que guarda en este asunto la ideología de género, la incompetencia de sus instructores, que se habrían reportado casos de que con solamente pertenecer al colectivo LGTB ya estarían preparados para dar estas charlas. Gente que no tiene experiencia, estudios en ámbitos como la educación infantil, pedagogía, psicología, además de las espantosas confusiones que
se han sembrado en los niños que han sido expuestos a estas charlas. Educación, por cierto, que se impuso a la fuerza, a escondidas de los padres y de la que se han borrado algunos contenidos. Bueno, muy buenos días. Es hoy miércoles 14 de septiembre y acabo de salir ahora mismo del colegio de mi hijo. He entregado en secretaría el PIN parental, o para el que no conozca qué es, el documento de información y consentimiento. Hago este vídeo dirigido a todos aquellos padres que creemos en una formación académica para nuestros hijos libre de cualquier tipo de ideología. Para los padres que creemos que la escuela está para formar académicamente y nosotros, los padres, para educar. Para todos aquellos padres que creemos que la educación sexual es muy importante en la vida de nuestros hijos y que debemos de ser nosotros, como progenitores, los que debemos de impartirles valores, principios y ese tipo de educación. La intención de este vídeo es animaros a que presentéis sin dudarlo, sin ningún tipo de reparo o miedo, el PIN parental en el colegio donde estudian tus hijos. ¿Por qué es tan importante? Porque es una herramienta fundamentada en la Constitución española y porque es la única herramienta legal y un escudo para nuestros hijos, que tratará de impedir que se atente contra la capacidad cognitiva, contra su inocencia y contra los principios morales y religiosos que les transmitimos. Principios y valores que se ven vulnerados por las charlas afectivo-sexuales basadas en ideología de género. En mi caso particular traigo a mi hijo a un colegio concertado en el que confío que no se va a impartir este tipo de charlas, pero prefiero asegurarme de esto e informar al centro de que tiene la obligación de que si fuera a impartirlas, tiene que informarnos de ello y pedirnos autorización. Termino recordándoos que podéis rellenar y descargar el PIN parental en el enlace que os pongo aquí abajo en este vídeo y no olvidéis llevarlo por duplicado y que os lo devuelva la secretaria o funcionario que os lo recepcione sellado o firmado por el centro escolar. Que tengáis un buen día, bendiciones. Personalmente, como periodista, he llegado a recoger testimonios que han sido escalofriantes. Muchas cosas permanecen en un cajón, otras tantas han tardado meses y meses en ver la luz, y algunas... Bueno, pongo el ejemplo de una entrevista que realicé a una de las víctimas de Cote Cabezudo, que para mí, más que víctima, es superviviente. El señor Elorza, por cierto, supuestamente vinculado a esto, me dio portazo. Nunca me permitió escuchar su versión de los hechos. Yo tenía entonces muchas preguntas, pero a veces no tener respuesta ya es una respuesta. Diana, ¿tú cómo has percibido el comportamiento de la prensa para con vosotras, las víctimas? Tabú. Es que ha parecido todo tabú. Y luego las cosas que he podido leer al respecto, pocos son los que se han atrevido a decir todo como es, con pelos y señales. Nadie ha querido dar la realidad. No sé si es que lo que le comentaba antes es que esto es algo que se ha ido tapando y no han ido diciendo la verdad. Y no será porque la gente no se ha movido. O sea, que se ha dado con medios de comunicación que no han hablado del asunto. Cadenas de televisión. A ver, me parece lo suficientemente importante para dar eco, que se escuche y se juzgue a esas personas. Se busque los culpables, se busque quién está detrás de toda esa trama y sobre todo que esto es lo que me parece fuertísimo, que hoy en día todavía esas fotografías de esas menores, y me incluyo yo, están todavía colgadas en internet, que esto es lo grave. Sí, siguen colgadas. Es muy fuerte. Lo destacable de mi caso es que la denuncia se ocultó. No sé si es porque tenía la fuerza suficiente para meterlo en prisión, no lo sé por qué, pero mi denuncia desapareció. Se archivó, a mí no se
se me notificó no me dieron derecho a réplica, no me dieron derecho a nada. Y me enteré gracias a mi abogado. Mario Díaz fue el que me llevó a comisaría de la Policía Nacional a poner la denuncia, días antes de que la apresaran a Cote Cabezudo, vamos. Utilizando toda mi trama ha hecho que pudiera meterme en la causa principal, dado que yo llevaba con mi denuncia desde 2012. No continué porque retiré las fotos, era el fin. Que mucha gente critica y dice, bueno, porque esto es lo que quieren es dinero, quieren políticos, seguro que son otros partidos que quieren hacer daño a los políticos. Es que no ha habido ningún interés de ese tipo. Yo en 2012 yo me puse en contacto directo con Cote y le dije que la había denunciado. Es que todo eso lo tengo por escrito. En el momento que le retiré las fotos, yo no continué con la denuncia. Hay no hay fines económicos, ni políticos, ni nada. Hay fines de que una chiquilla quiere que quite sus fotografías de internet porque no tiene esa autorización. Punto. En 2016 ya de la vergüenza que pasé y la repercusión que me pudo a mí traer en ese momento, que te dijeran a ti un compañero de trabajo que te estaba viendo desnuda, me parece lo suficientemente grave como para coger y poner una denuncia. Si de aquí no me baja la burra, vamos, es que no me muevo de aquí. Y ya me puedes retirar la foto, todo lo que quieras, que yo continúo con la denuncia, porque es que él a mí me ha hecho el suficientemente daño como para que yo continúe y ese hombre esté preso. Y sin contar la gente que ha sido violada, que ha sido manipulada, que ha sido engañada, que es que hay muchas chicas detrás de esto. Hay abogados, hay periodistas, hay profesionales, víctimas, que estamos muy por encima de estos intereses de ideología política. Por eso rechazamos ciertas donaciones, ciertos incentivos muy generosos, ciertas proposiciones cuya única intención es hacernos olvidar, hacernos callar algunos temas. Por eso muchos vamos por libre. Cuando grabé esta entrevista, yo estaba entonces participando en un medio de comunicación que tenía en su momento bastante repercusión. Me prometieron que respetarían las declaraciones a micrófono cerrado, el off the record, que se dice en periodismo, así como la identidad de la mujer entrevistada. Antes de entregar el material, quisieron romper su promesa. Y a mí se me sometió a muchísima presión para que entregara todo, la grabación en bruto y los datos personales de esta mujer. La propia audiencia también me criticó por ello. No me arrepiento de nada. La protegí hasta el final. Repito, no me arrepiento de nada. Pasó el tiempo, dejé de colaborar con ese medio y, cosas del destino, todo acabó en manos de It Magazine. Mario Díaz, el abogado de la víctima, así como la propia mujer, tras ver mi trabajo, consideraron que estaba perfecto, que no había nada que objetar, que la información se trataba adecuadamente, que no se denigraba a nadie y tampoco se hacía carnaza de la situación. Me consta que la pobre chica visualizó mi programa con el corazón en un puño, temblando y al borde de un ataque de ansiedad. Creo que hay que tener estómago para apuñalar a quien se arranca el alma y te la entrega con sus propias manos. La gente que en su momento me había atacado con bastante ensañamiento, pasado ese tiempo, viendo las cosas de otra manera y escuchándonos a todos los demás, me pidieron disculpas. Con esta entrevista se exponen unos acontecimientos sin ensañarse con la víctima que no se centran en detalles explícitos, en intimidades ni en el morbo sexual. Cosa que con el medio anterior sí se pretendía hacer, porque para ellos el dinero estaba por encima de cualquier ética profesional y de cualquier cuidado hacia la persona, hacia el ser humano. Cuento esto que para mí no es nada, es la punta del iceberg y ni eso, porque ustedes me conocen mi trayectoria y
creo que es interesante recordar cómo hay algunos medios de comunicación, no todos, que han conseguido esa repercusión a base de ofrecer carnaza a la audiencia. Audiencia que clama sangre. Porque el sensacionalismo acaba alcanzándonos a todos. Pero lo que perdura no siempre es digno de enseñar después, ¿verdad? Creo que nada justifica expresar las cosas sin tapujos, sin ética y con esas excusas tan estúpidas. Y deshumanizando, por cierto. Cuando hice 2 reportajes en los que se trataba una red de pederastia sustentada en Internet que jugaba con códigos en varias plataformas, red además investigada exhaustivamente y perseguida por la policía. Si pongo esto en pantalla creo que ustedes ya sabrán a lo que me refiero. Si no, lo lamento, pero no puedo dar más pistas. Y rogamos encarecidamente a los usuarios que lo sepan, que por favor no lo escriban en comentarios, porque por seguridad tendremos que eliminarlos. No tenemos intención de utilizar este espacio o hacer uso de la profesión del periodismo de la comunicación para generar un punto de encuentro entre criminales o fomentar semejantes delitos, dar ideas o incitar. Estos reportajes a los que hago referencia dieron la vuelta al mundo, todo Internet los vio, y lo que más me llamó la atención fue esa inquina por defender el abuso a menores, que también se me atacó, por cierto, por denunciar, por pronunciarme contra ello. Me da igual, voy a seguir haciéndolo. Cada rincón de Internet, cada rincón del mundo está impregnado por el gusto por destruir a criaturas, a menores, a los niños. Se ha visto, por decir algo abiertamente reconocido, público, en platos de televisión, se ha visto en la industria del entretenimiento, del cine, del arte, de la música. Yo podría decir varias cosas que he visto, que he vivido y que me han llegado, pero no es el momento. Es cierto que existe el machismo, que existe la homofobia, que existe el racismo, pero también se da el caso de heterofobia, de desprecio hacia la raza blanca, hacia los valores tradicionales, de supremacía femenina, embrismo. Saber de ambos mundos es tocar los dos extremos más aberrantes que pueda haber la psique humana. Es cierto que, como filóloga, estoy hablando, etiquetando algo se reconoce y se le da un lugar en el mundo, se visibiliza. Pero en la actualidad los medios de comunicación lo que hacen es venerar a ciertos lobbies que, en base a esas etiquetas, trafican con la dignidad humana, trafican con nosotros, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra percepción. No se etiqueta en periodismo, en la sociedad actualmente, para visibilizar y reconocer o para incitar a un respeto. Se etiqueta para fomentar microseparaciones, la destrucción, nuestra propia destrucción como sociedad, la destrucción del prójimo. Se etiqueta para atacar lo diferente y así es como se elimina una civilización. Esto no son conspiraciones, esto es pura sociología. Over the past decade, there has been as high as a 4,000% increase in children being referred to so-called gender clinics across the United States. I was one of these children. My name is Chloe Cole, and I am an 18-year-old former transgender child. I transitioned from the age of 12 up until 16 when I realized it all was a lie. My story is a cautionary tale. Children and parents across the country have been caught off guard by gender ideology. Discussions about transgenderism and gender identity went from being a relatively benign social oddity to a doctrine that has invaded nearly every academic, medical, and educational institution, seemingly overnight. How did we get to this point? How did we get to the point where nearly every pediatric institution in the country considers it best practice to remove the healthy breast tissue of children while administering drugs typically used to chemically castrate high-risk sex offenders? Raising these important questions is not bigoted, and the refusal of activists to give straightforward answers should be seen as a major red flag. People across the entire political spectrum who believe that this practice is morally wrong have been told that they are fascists or bigots for even questioning this atrocity. Others have been convinced by self-proclaimed gender specialists
that this is the only treatment that will not end in your child committing suicide. I believe Americans deserve to know the truth about this radical and perverse ideology, marketed as necessary and life-saving healthcare. I was only 12 years old when I told my parents that I was a boy. Like many parents in that situation, they didn't have a clue what to do. They were scared and desperate for answers. They wanted what every parent wants for their child, for me to be okay and thrive. At 13 years old, on the advice of so-called medical professionals, I was put on puberty-blocking medication, and only a month later, I was given my first testosterone injection. The gender clinic presented my parents with the classic false dichotomy regarding children with gender dysphoria. Would you rather have a dead daughter or a living son? Given these options, what loving parent wouldn't choose to transition their child? Scared for my life, my parents were prepared to sign anything the doctors asked. This was not informed consent. It was a decision forced under extreme duress. At 15, I went under the knife for a radical double mastectomy, the kind that breast cancer patients get. This was after I was sexually assaulted at school by a male student. I just told myself to man up, but I lived my life in constant hatred of my breasts. I started binding, which deformed my breasts as well as my ribcage. I was afraid, and I couldn't wait to finally protect my body from the threat of further molestation. At 16, I finally realized what happened to me, and that I had made a huge mistake. I realized the beauty of motherhood was stolen from me by medical professionals who my family entrusted me to. I realized after maturing a bit more that a child does not in fact know who they are at 12 years old. I realized that I wanted to be what I always was, and forever will be, a woman. With this realization came a series of challenges that were far worse than the transition. Somehow, I had to get myself off these drugs and tell everyone in my entire life that I was not who I said I was. My parents were shocked and felt like they failed me on every level imaginable. My friends all turned against me because I was evidence that their beliefs were a lie. I was a joke. I was a fraud. I was many years behind in development, incapable of feeding my future children, and worst of all, completely alone. Even the medical professionals who got me into this mess now have no idea what to do with me, and they refuse to help me. It almost killed me, as it has killed many who regret transition. The big question still remains. I was a 12-year-old introduced to the idea that they could do something as ridiculous as change their sex. I was and still am the type of kid that never really fit into social norms. I was a tomboy, I was shy, I didn't socialize easily. At 11, I made my first Instagram account. I had unmonitored internet access. It wasn't long until I was exposed to a ton of LGBTQ content online. And I had never seen anything like it. You mean that all I have to do is subscribe to this ideology, and then I'm an accepted, celebrated, and valued member of the most talked about community on earth? Transgender people are the most celebrated subset of this community. I saw the unbelievable amounts of praise and attention they got online, and subconsciously I yearned to have a piece of it. With every milestone in my medical transition, I was given more and more attention and celebration. It was the ultimate high. Even in person, I got more attention. Girls would have crushes on me, and I would have people come up to me in the hallways asking to make friends, and it was unprecedented for me. I felt like a celebrity. Being a kid, I didn't know just how superficial these relationships were until they all suddenly abandoned me just for struggling to become who I am. Much of this gender confusion is based on old regressive stereotypes of men and women, which are now being reinforced with hormones and surgeries. Women can have short hair and be interested in playing sports and partaking in physical activities. Men can grow their hair out and wear makeup. It does not change their biology. The truth is, this practice is harming more and more children every day. What will we do to protect this most vulnerable group? Up until now, the media has been parroting the same ideologically driven talking points. Affirm, affirm, affirm. The closest I've touched to mainstream media is a Forbes journalist who wrote a hit piece on me calling basic human biology transphobic. There are many detransitioners speaking out, and they are ignored by the institutions most responsible for the search of truth. Up until today,
Most politicians on the left and right have done nothing but get into Twitter fights on this issue. There is no second chance at childhood, so we must do our best as adults to guide our children to pathways that lead to healthy bodies and minds instead of depression and disfigurement. No child deserves to suffer under the knife of a gender-affirming surgeon. America's children, all children, deserve better. Thank you. El 25 de abril, otros dicen que es el 24 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo Pedófilo. Supuestamente todo esto surgió como una broma en Internet, broma que a base de insistir, repetir, se ha materializado y hoy en día es una realidad. Hay quien se declara abiertamente parte de este colectivo y busca formar parte del grupo LGTB. He conocido asociaciones feministas, en plural, que están totalmente en contra de ello, que no quieren ninguna relación con la gente pedófila, que lo rechazan, trabajan por erradicarlo y que argumentan que la pedofilia no es una orientación sexual, sino una parafilia. Aquí tenemos un ejemplo. Pero hay otras personas con peso y poder que se declaran abiertamente feministas y activistas del colectivo LGTB que realizan eventos muy explícitos y agresivos en detalles en niños y que cuelan esta práctica para normalizarla. Remarco la ventana de Overton. Hay gente no heterosexual que no se identifican con esto y que sienten que su condición es usada por grandes corporaciones, que trafican con ellos su identidad y orientación. Algo tan serio como es el bienestar de los menores, se ha deformado y politizado hasta el punto de distraernos de lo que de verdad importa. Ambos lados, izquierda y derecha, están enfrentados. A ojos de uno es el otro el que intentaría evitar que los niños sepan lo que es el abuso sexual y qué herramientas tendrían disponibles para reconocerlo y denunciarlo. A mí lo que más me gusta del periodismo de investigación es que coge los datos y trata la información desde lo imparcial. Se esmeran por perseguir una objetividad. Y es entonces cuando se descubre que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y que aunque tengamos formas muy diferentes de plantearnos las cosas, incluso casi de ver la vida, con verdadero diálogo, con paciencia, sin olvidar dónde están los límites, vuelvo a remarcar esa ventana de Overton, apelando a la humanidad que el propio sistema quiere arrebatarnos con acciones como estas, se llega a la conclusión, se puede entender que una de las cosas más sagradas y más importantes que hay en este mundo son los niños. Como siempre, desde Mundo Viperino nos despedimos de ustedes con muchísimo cariño. Sabemos que pueden leer entre líneas el contenido de este vídeo. Hay tanta censura que no se pueden explicar las cosas con la transparencia que merece. Por eso les animamos a que continúen pensando por sí mismos e investigar por su cuenta. En lo que a nosotros respecta, continuaremos luchando por la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad en general. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo programa.